Creo que es un debate, ¿no? Por supuesto, Jorge Altamira, Miguel Ponce, Ramiro Marra y Juan Manuel Valdés, bienvenidos a todos, ¿no? Desde ya los protagonistas son ustedes, eso nos referimos con el tema del debate, pueden intercambiar ideas. Y desde ya el tema político-económico que se entremezcla entre la gira de Alberto Fernández, acompañado también en algunos tramos, sobre todo en Alemania y España, por el ministro de Economía, llevan entonces una renegociación de la deuda externa, el tema de la deuda en la provincia de Buenos Aires, que también de alguna manera se encuentran no ligada, pero concatenada, porque digamos la suerte que corre Nación, por ahí también sea para provincia. Por otra parte, preguntarles específicamente cómo ven ustedes esta renegociación de la deuda externa y si es viable, sobre todo con el Fondo Monetario Internacional y esta gira de Alberto. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, por supuesto que consideramos que es viable porque en un momento, dada el volumen de la deuda que se tiene, hay un momento en el que la preocupación es compartida entre el acreedor y el deudor. Ambos necesitan ponerse de acuerdo para que se pueda pagar esa deuda. De todas maneras, por supuesto que acá lo que va a haber es una defensa primero de la reactivación de la economía argentina y luego un plan de pagos que sea sustentable, que claramente el gobierno de Macri no bregó ni una ni por la otra. Digamos, no se ocupó de reactivar la economía, más bien la hundió en la peor crisis de los últimos 20 años de la Argentina. Y por otra parte, generó un perfil de vencimientos de deuda que pareciera que Macri mismo desconfiaba de su posibilidad de reelegir, porque nos dejó todos los vencimientos para el 2021 al 2023. Miguel. Sí, primero caracterizar, ¿no es cierto?, el tema de la deuda, porque todo el mundo habla de la deuda soberana, etcétera y demás. Y la verdad es que desde el dictamen del juez Ballesteros, ¿no es cierto?, a la fecha, habría mucho que decir al respecto. Venimos arrastrando desde la época de la dictadura militar y en este sentido yo como radical quiero reivindicar aquel espíritu, diríamos, cuestionador de Bernardo Grispun, ¿no es cierto?, que a mi juicio fue el último, seguramente no lo han escuchado ni nombrar siquiera, ¿no es cierto?, por un tema etario. Jorge sí, un tema de denuncia de nuestra edad. Pero lo habrán leído. Objetivamente, en el momento de volver a la democracia, había que tener una actitud muy firme frente a lo que había sido el endeudamiento de la dictadura, y me parece que en aquel momento el espíritu de Bernardo Grispun hoy debiera estar como en el centro de la escena. En la línea de lo que decía Valdés, ¿qué significa que esté el espíritu de Grispun? Que a mi juicio debiera plantearse y hacer un estudio claro de cuál es la característica del endeudamiento. No puede ser que asumamos a libro cerrado tal cual lo dice el Fondo Monetario y tal cual lo plantean algunos economistas ortodoxos. A ver, Jorge, ¿cuál sería? ¿No es cierto? La deuda. Y yo le decía a Altamira, esta es tu semana, porque todos los días de aquí en adelante va a haber novedades. Pero no tengo títulos de deuda, ¿eh? No me toca cobrar ni en la provincia de Buenos Aires. ¿Ninguno tenés? En ningún lugar, así que no sé por qué es esta semana. No, yo digo lo siguiente. Un gobierno ordena su orientación, privilegia, pone prioridades, etc. Este gobierno, como todos los anteriores, la prioridad, el ordenamiento de su política es el tema de la deuda externa. Ahora, entre agosto del año 2018 y ahora los salarios cayeron un 20%. Las jubilaciones también cayeron y la deuda que el Estado tiene con la ANSES ha crecido en términos nominales, la han llenado cada vez más de títulos, pero ha perdido 30.000 millones de dólares la ANSES, porque esos títulos se desvalorizaron inmediatamente que se los dieron. Entonces, para nosotros, el ordenamiento debe pasar por ahí. Primero los salarios, primero las jubilaciones, primero la deuda con el ANSES, porque no se puede decir, como dijo el ministro de Economía, que el sistema previsional argentino es inflacionario y derrumbarle el fondo de garantía de sustentabilidad que tiene el ANSES es una contradicción. ¿Y después pagar la deuda, decís? Esto tiene que ser el ordenamiento. La deuda tiene que ocupar el 18º lugar. Ramiro, ¿estás de acuerdo? Ramiro. Sí, bueno, yo lamentablemente soy tenedor de deuda. Ah, sí, tenés mucha. Sí, tengo deuda del gobierno nacional. O sea, he perdido plata por culpa de... ¿Cuáles tenés? Tengo los bonos. ¿Qué bonos? Tengo bonos AF20 ahora, que parece que dicen que lo van a pagar.
que van a hacer un canje voluntario, porque ya empezó el proceso de negociación. ¿Qué pensaste cuando lo compraste entonces? Los compré hace mucho tiempo. Claro. Los compré hace mucho tiempo, lo que pasa es que en uno los se tiene que ir títulos ajustando soberanos. Claro, se tiene que ir ajustando a las realidades. Hoy la realidad creo que está sobredimensionada la crisis argentina. Yo creo que hay lugar para un arreglo. Creo que los mercados van con esa intención de arreglar, no de generar un default, cesación de pagos absoluta. Y el Fondo Monetario también va en ese sentido. Pero es importante la negociación que va a hacer Guzmán con el Fondo Monetario, porque los acreedores no están dispuestos a cerrar una negociación sin el Fondo Monetario de por medio. Con todo lo malo que tiene el Fondo Monetario. Primero hay que arreglar con el Fondo Monetario Internacional y después arreglar con los privados. No con el Fondo Monetario la parte de la deuda, porque eso va a ser para más adelante. Sino, como bien decía Juan Manuel, la parte de la reactivación. Cómo se va a hacer la economía argentina después de marzo, que va a ser el tema de la economía. Después de la deuda viene la economía. Hoy no se está hablando de economía. Hoy la economía argentina sigue estando mal, igual que en noviembre. Lo único que cambia es que hay un gobierno, entonces hay expectativas de cambio. Pero el Fondo Monetario va a decir, bueno, está bien, pero ¿qué vas a hacer vos? ¿Cuál es el plan económico? El plan económico el día que arregles el tema de la deuda. Porque por ahora no tenés plan económico. Es entendible, igual que no haya plan económico, por la situación que es. ¿Asentís en lo que dice y disentís también, las dos cosas? No, yo creo que él está en una línea de análisis justamente desde, lo voy a tocar, desde ser un tenedor de bonos, así que el primero que tengo cerca. ¿Vos tenés bonos? No. ¿Quién tiene bonos acá? El único. El ¿no? único. Bueno, porque bueno, se dedica a eso. Claro, Claro, se dedica a eso. Ese Altamira no tiene nada, dijo. Es economista. Dice que además. tenés Pero bonos, no tenés en bonos. línea de lo que él dice, perdón. Como he pronosticado casi todo lo default que tuvo Argentina, soy la persona menos indicada, con independencia de mis ingresos, para tener bonos. Puedo seguir en la línea. Sí. Es un debate, además. Este era un chascarrillo, Claro. y además está vinculado a los nervios porque está faltando 1 o 2 minutos para que termine el Monumental. Por eso estás así. Estoy Bien. totalmente sacado. Entendemos. En la línea de lo que él dice, claramente está generándose un debate que ustedes lo verán en todos lados, que es el orden de prioridades. Vamos a arreglar si hay programa, otros dicen va a haber programa si arreglamos. Yo creo que esto, en el orden que lo planteaba Altamira y también Valdés, obliga a algo que para mí generó mucha expectativa y mucha esperanza, que fue algo que reclamábamos ya desde antes que asumiera Macri, pero que lo hizo suyo Alberto Fernández, que es enviar al Congreso, y está enviado y se está tratando, pero falta que se proclame una ley, la creación por ley del Consejo Político, Económico y Social, que va a ser el que va a elaborar políticas de Estado, que va a generar ese programa que hablamos a largo plazo, que va a generar las confianzas de cara a producir un crecimiento que permita generar los únicos dólares genuinos para encarar un repago, que son los que pueden provenir del saldo positivo de la balanza comercial. ¿El Consejo va a ser el plan económico? No, o el Martín Consejo va a hacer las Guzmán? políticas a largo plazo. ¿Puedo El plan colocar un económico es tema polémico? Dale. Vos estás Está- en contra del No, Consejo. pero discutamos el tema para no caer en clichés o frases hechas. Tiene una deuda a título nominal de 60.000 millones de dólares con ANSES. Y tiene una fuerte deuda con el Banco Central y tiene una deuda con el Banco Nación. Lo que va a renegociar es la deuda con los acreedores. A todos estos lo va a clavar. A los jubilados, al Banco Central y al Banco Nación. Depende Esto de lo hay que que decirlo sea. de Pasa que entrada. ahí, Depende de lo que ahí- sea. ahí tenés... Manuel Valdés. así. Depende de lo No, que un sea. segundito. Dejémoslo hablar a Entonces Valdés. todo esto lo va a clavar. A Manuel. Como ha ocurrido con todas las otras renegociaciones. En segundo lugar, al pedir la supervisión del Fondo Monetario Internacional, lo que pretenden los acreedores es crear un marco de austeridad que permita pagar la deuda. Por lo tanto, ni los trabajadores ni los jubilados van a mejorar su situación. Se va a agravar. Y esta es la deuda social que debiera ser la prioritaria en un país, no la de los fondos internacionales. Esto es así, no hay vuelta. Es mandar a la quiebra al ANSES, al Banco Nacional y al Banco Central, que por otra parte está en quiebra. Juan Manuel. Sí, no comparto ese diagnóstico. Creo que nuestro gobierno tiene experiencia en estos procesos de tanto renegociación de la deuda desde una mirada soberana, desde una mirada de un proyecto de país, desde la mirada de un proyecto productivo. Y por otra parte, tenemos experiencia en reactivar la economía. Ambas cosas se han hecho en otro tiempo, con equipos similares, como el que encabeza Alberto Fernández. La frase de Néstor Kirchner para nosotros es un valor esencial, que es que los muertos no pagan sus deudas. Por lo tanto, consideramos que es
posible, no solamente posible, sino imprescindible, renegociar la situación teniendo en cuenta el bolsillo de la sociedad. Y en ese mismo proceso en el cual de 2003 hacia 2015 nos desendeudamos, que hay algo que no puede discutirse de ese proceso, de ese ciclo político que desendeudó la Argentina, recuperamos la movilidad jubilatoria, recuperamos los fondos de las jubilaciones porque estatizamos las FJP, recuperamos empresas estratégicas y recuperamos también el crédito público como el que plantea Jorge del Banco Nación, el Banco Provincia, porque justamente lo pusimos al servicio de planes de vivienda como fue Procrear, que ahora va a volver, planes como el crédito bicentenario para incentivar la producción. Ese es el modelo de Argentina que nosotros queremos. Por supuesto, Ramiro, es muy difícil hoy precisar las medidas contingentes porque estamos resolviendo un gran obstáculo que nos dejó Macri, que es la deuda externa. El problema de la Argentina, la deuda externa que dejó Macri y la que venía acumulada de tantos años, porque siempre la deuda por algún lado aparece. Entiendo lo que plantea Altamira, que los trabajadores y los jubilados. Pero miren lo que pasa en la Argentina. En la Argentina nos sacamos plata de un bolsillo y la ponemos en otra. Y un bolsillo le debe al otro bolsillo, pero sigue siendo los pantalones la misma persona. Entonces, en la Argentina, el ANSES es uno de los mayores tenedores de deuda. ¿Pero quién está el ANSES? Los jubilados. Entonces, ¿qué hacemos? Nos mentimos todo el tiempo. Porque si le decimos que un bolsillo le debe al otro, miren, no estamos yendo a ningún lado. En este proceso de renegociación de deuda también hay que empezar a plantear si nos queremos seguir mintiendo o si queremos empezar a tener un país donde por lo menos entendamos a quién le debemos. Porque si le estamos debiendo a los jubilados en base a lo que tiene el ANSES, claramente en algún momento esto explota. Porque si el único prestamista que tenés es aportes de trabajadores, que son futuras jubilaciones, no cierra el circuito. Pero por eso pero se dan cuenta la gravedad de lo que él dice. Él dice una cosa... No, pero quiero que esta frase de él no se pierda. Y después venimos. Él está diciendo lo siguiente, que los que han financiado el endeudamiento de esto es con el dinero de los trabajadores y le van a pagar a otros. Esto es lo que importa. Él acaba de decir algo que es lo decisivo en este debate. Los trabajadores ponen la plata, va al ANSES, y el ANSES sirve para el desendeudamiento trucho que mencionó él, que consiste en recibir los títulos de los acreedores internacionales y meterse al ANSES con la plata de los jubilados. Esto es lo grave. No es de todo así. No, es el principal acreedor del Estado argentino. Redujo en la su línea de lo que él porcentaje dice, de deuda sobre el Producto que Bruto. vos bien criticás, me parece. No, que la reivindica. Ahora yo no quiero estar de acuerdo con la izquierda. Contradecime en algo porque no puedo Es que hay una única... Es maravilloso cuando los problema es tan grave que estás obligado a coincidir con la izquierda. Hay una única posibilidad. Si vamos hacia administrar la pobreza y no vamos a plantear políticas de crecimiento, es obvio que no solo no le vamos a pagar a los jubilados, sino ni siquiera vamos a poder enfrentar el endeudamiento externo. Por eso es que lo central, a mi juicio, es poder elaborar un programa de crecimiento de estas políticas económicas y sociales que hablamos en términos de acuerdo, sino esto claramente vamos no solo a un default externo, sino a un default interno. Y me parece que en la cabeza de nadie está a buscar eso. Los sectores mayoritarios y populares de Argentina, a mi juicio, tienen la obligación, la responsabilidad de ponerse de acuerdo para elaborar un programa de crecimiento. A ver, ¿por qué, Jorge, te parece que muchas veces los liberales están de acuerdo con los de izquierda? No. Nos pasan los debates. Él es partidario. Con los de izquierda con los liberales también eso ustedes pasa. se conocen. Pará. Él y él son partidarios de llegar a un acuerdo con los acreedores, los dos. Los liberales y vos que tenés una posición nacional y popular. Yo estoy en contra. ¿Estás de acuerdo con él en todo? Lo que yo reivindico es una caracterización que hizo. Prestar unos bonos Altamira. Acá los que pagan son los trabajadores y los jubilados. Esto es así. Quiero mostrar que inclusive hay una contradicción, porque esto va a terminar en una nueva crisis. La función que tiene una renegociación de deuda es dar un plazo, postergar los plazos de pago, obtener una quita de interés y capital para resolver el problema de que no hay financiamiento exterior para la Argentina. Y el presidente Alberto Fernández ha dicho que no quiere más endeudamiento. Porque como no lo frenó, dejó en 44.000 millones. Entonces quiere decir que el propósito
del acuerdo con los acreedores, el propósito de cualquier país, que es recuperar financiamiento exterior, él dice que no lo quiere recuperar para soberanía, no acumular. Nosotros queremos recuperar soberanía. Pero la soberanía... respecto a lo que estás planteando vos, de que uno prioriza a los acreedores por sobre los trabajadores, quisiera saber cuál es el futuro de los trabajadores si declaran un default en la Argentina. Quisiera saber cómo va a evolucionar el poder adquisitivo de la gente, de las pequeñas y medianas empresas si se declara un default en Argentina, que es lo que vos estás augurando. Que es lo que vos estás auspiciando, un default. La verdad es que no creo que la gente vaya a vivir mejor con un default. Yo estoy auspiciando la recomposición de los salarios que perdieron un 20%. Yo también. Y la recomposición de las jubilaciones, y que en lugar del default a los trabajadores se postergue o se suspenda o se investigue y, en mi opinión, no se pague una deuda que además está vulnerada legalmente. Puede decir que no se pague. Porque ocurre lo siguiente, María Belén. Hay una figura legal que se llama anatocismo, que es considerado un delito cuando una deuda es el resultado de sucesivos refinanciamientos, de modo que como vos no podés pagar el interés, te endeudás y volvés a endeudarte. Eso es considerado ilegal en el derecho nacional y en el derecho internacional. De manera que cuando yo digo... ir a juzgados internacionales, Jorge, nos tocó Griesa, que no da la pauta de lo que vos decís. Cuando la Argentina recurrió al juzgado, cuando la Argentina recurrió a los juzgados internacionales, nos tocó Griesa. Así que la verdad es que yo preferiría un grado mayor, por lo menos, de aplomo. ¿Qué pasa si no se paga, mi querido? ¿Qué pasa? Si no se paga, no tenés posibilidades de hacer comercio exterior. En ningún lugar te aceptan las cartas de crédito. Te entran a embargar los barcos o los aviones, pero yo creo que en la línea de lo que dice Altamira, de postergar, obviamente, se va a postergar. ¿Qué va a conseguir el gobierno? Pide llegar hasta el 2024 postergando todos los pagos, bajar a interés del 5% de la deuda y hacer una quita entre el 20 y el 25. Por eso digo que esta es la semana. Esto se va a tocar el día viernes en el Vaticano, en ese seminario donde va a estar, etc. Y esto va a ser así. Y en estos años... Esa es la propuesta que va a llevar Alberto Fernández. Creo que lo que le falta a Altamira es el concepto de deuda también es crédito. Sin crédito un país no puede crecer. Sin crédito una persona no se puede comprar una casa. Y cuando lo llevamos a la macro, a un país, pasa lo mismo. La Argentina hoy está fuera de crédito. Sin crédito no puedes hacer una autopista. ¿Por qué? Porque no te alcanza la plata, tenés que salir a buscar crédito para... Detrás de una deuda... expropiar. No empecemos porque detrás de una deuda hay un crédito. Sí, claro. Por lo tanto, la Argentina se endeudó. ¿Y ese crédito dónde diablos está? Se fugó. No, ¿Dónde diablos está ese crédito? Y nos preguntamos dónde están las inversiones. ¿Dónde están las inversiones? ¿Dónde está ese crédito? Por lo tanto, el default de Argentina ya está declarado. Ese crédito que nos dieron no existe. Va a haber que empezar a acumular dinero, capital, etcétera, para pagar una deuda que ya no tiene contrapartida. Ese crédito no existe. El país quebró como consecuencia de una política de endeudamiento que cuando vino la dictadura era de 4.000 millones de dólares y ahora se está acercando a los 400.000 millones de dólares. No es una historia que empieza ahora. En segundo lugar, quiero decir, quiero terminar con el desendeudamiento. Esto es un verso. El que pagó toda la deuda externa fue el ANSES y el Banco Central y el Banco Nación. Sí, bueno. Eso de los bolsillos y todo lo demás. El liberal te quiere explicar a vos, digamos, cómo tendría que ser. Estamos en un proceso ahora, si lo vemos en términos de una empresa, estamos en proceso de un concurso. Y vos querés decretar la quiebra de una. Si vos no pasás por el concurso, no sabés qué te están pidiendo del otro lado. Un proceso de negociación de deuda es eso, un concurso por una empresa. Es como que una empresa se levanta un día y no, yo no voy a pagar más nada. ¿Por qué no voy a pagar más nada? Y porque la verdad que hoy me levanté y no tengo ganas de pagar. Estás equivocado. Te contestan allá en la punta de la izquierda. Si querés te contesto, una empresa no es igual que una empresa. Yo creo que justamente esta situación que vos decís concurso es porque alguien vació la empresa. Si comparamos en esa analogía, acá existieron personajes, funcionarios que vaciaron la economía argentina, que tomaron estos créditos que comparto con Jorge, que eran créditos sin contraprestación, que hay que investigarlos judicialmente, que planteos como el que decía acá el compañero de la deuda fraudulenta que denunciaba Jorge Ballestero en el fallo con Alejandro Olmos, que fue el abogado que impulsó el proceso de investigación de la deuda, se aplican paradigmas similares con una salvedad, que estamos ante un gobierno elegido democráticamente. El gobierno de Macri, mal que nos pese, fue elegido
democráticamente, a diferencia de la deuda que había contraído la dictadura. Y eso hay continuidad jurídica. No es una diferencia menor. No. Lamentablemente Macri fue más nocivo en términos de endeudamiento que la propia dictadura. Tiene razón. Tiene ese razón. pecado original que hace más difícil el planteo de la deuda. La deuda no solo fue Hoy has venido afilado porque coincidís con Valdés y coincidís con No, los vino liberales. combativo como siempre, pero se La pone deuda, a Es la edad. la deuda argentina en estos 4 años fue contraída no democráticamente, Así es. recontra democráticamente, con el voto de los macristas y de los peronistas. No es verdad. Porque el macrismo... Nosotros nos opusimos al acuerdo con los buitres. Por favor. Nos opusimos al acuerdo con los buitres. Porque el macrismo No sé no qué tenía película mayoría estaba en el viendo Congreso. Y le votaron los presupuestos de pago de la deuda. Ahí Kicillof fue lo mismo. Nosotros no votamos el presupuesto. En la deuda de Vidal se la votó todo el grupo de Massa, que hoy están enfrente de todo. O Vidal tenía mayoría de la ¿Pero quién conduce, legislatura. Jorge? Recontra democráticamente metieron las huellas digitales todos. Y ahora se quieren hacer las víctimas de esta situación. Es pura demagogia. Es la postergación, esta que señala acá, de 4 años, 5, quita del 50, quita de esto. Yo no dije del 50. ¿De cuánto? Del 20, dije. Del 20. A ver, una quita del 20. Una postergación de 4 años, pago, etcétera. intereses del 5. La quiero ver. El otro día estuvieron en el Congreso y no la señalaron. Ucrania. No lo puedes llevar. No va a vas a adelantar negociar la de antemano. estrategia. Si no, cuando te sentás con el de frente, dice, pero vos ya llevaste al Congreso. El proceso que se hizo, no. El proceso que hizo en el Congreso es administrativo. Después va a volver al Congreso. Están sentados todos los días en Nueva York, se han sentado ya 2000 veces. Están sentados desde antes. Ya se han hecho las respectivas propuestas. Esto es un verso. El otro problema es el del FMI. A ver. El FMI va a ser el síndico de esta quiebra o este concurso que dice él, y va a requerir un plan de negocio para que le paguemos a los acreedores, no para que le paguemos a los jubilados. En los concursos en Argentina, por la ley de quiebra, los trabajadores en los concursos preventivos de crisis pueden ser despedidos, pueden ser suspendidos, y sus salarios pueden ser no pagados para salvar a la empresa. El ejemplo es fantástico, solo que nosotros nos oponemos en los concursos preventivos de crisis y en este concurso contra la Argentina que los trabajadores tengan que pagar el muerto que se han contraído. Otra cosa más, ¿quién tiene la deuda argentina? 50% fondos internacionales. Sí. ¿Ustedes saben que la clase capitalista argentina tiene el otro 50%? Que nosotros tenemos adentro del gobierno, de los que van a constituir el Consejo Económico que propone él, tenemos a los acreedores, como los tenemos acá, al compañero que se puso aquel bolso. Yo creo que los acreedores argentinos deben llegar a 1 millón, 2 millones de personas. uno de los... De manera directa, de manera indirecta debemos estar hablando de 2 millones de familias. Pero 2 millones de familias que le prestaron plata al Estado. Concentrado en muy pocos sectores, los bancos y los fondos internacionales. Hay 2 millones de familias que le vamos a cambiar la regla del juego. Tienen 1 minuto Cada para uno. cerrar cada uno. Vos, Ponce, habla que no hablaste mucho. Sí, yo creo... minuto, ¿eh? Un minuto. Sí. No, yo estoy confiado que esta va a ser una semana en la cual vamos a tener anuncios vinculados precisamente a estos temas que estamos hablando y particularmente espero que el día viernes en ese, diríamos, no sé cómo llamar, congreso, no es un congreso, simposio del tema del endeudamiento, puedan surgir, puedan surgir lineamientos que impliquen que aquí se está empezando a comprender a nivel internacional la gravedad de la situación de lo que se está viviendo. El propio fondo dijo explícitamente Te quedan 20 segundos, que te dice. estábamos al borde de una crisis similar a la crisis del 29. Por lo tanto, hago un llamado a la responsabilidad de la dirigencia política argentina para mostrar, como se mostró en esta semana en el Congreso, ahora en el Senado, un frente unido, mayoritario, para poder efectuar la mejor negociación de Le la debes 10 segundos a Marra. Dale, Marra, me lo cobrátelo. agradezco. Bueno, en primer lugar, entender que este proceso es importante para la Argentina. Hay que demostrar que la grieta partidaria que se dio en los últimos años no tiene que pasar lo mismo con la deuda. Tenemos que mostrarle al mundo que, como bien decíamos antes, que somos un país democrático y que entendemos nuestras responsabilidades como país fuera de las diferencias. En segundo lugar, entender que el proceso de deuda se puede solucionar, pero después vienen otros problemas. Hoy tenemos una inflación por arriba de 35 puntos, por no decir 40. Tenemos un dólar a 85 pesos libre, que está generando una brecha,
Que puede llegar a 100 o más a fin de año. que puede llegar a 100 o más a fin de año. Lo importante sería que no se acelere en este proceso. Y tenemos un montón de precios congelados que en algún momento va a haber que ajustarlos porque si no, la economía no va a salir Terminamos. adelante. De derecha a izquierda. Jorge, un minutito tenés. No, un concepto más general que no introduje en el debate es el siguiente. Más concepto. Esta situación política representa un grave desafío para el gobierno, porque el gobierno pretende llegar a un acuerdo de tal amplitud que le dé un margen de maniobra para enfrentar la crisis. No hay ningún antecedente que sea así. Pobre Kicillof largó una ley impositiva, se la bocharon hasta los intendentes peronistas y ahora tiene que pagar 250 Millones de millones de dólares y hasta ahora no consiguió más que el 30% de adhesiones. ¿De 26. acuerdo? Por lo tanto, camina sobre una cornisa y este proceso va a entrar en una gran crisis. Los trabajadores tienen que tener presente lo siguiente. Han perdido el 20% de los salarios, centenares de miles de puestos de trabajo. Si no luchamos por la defensa de esto y de las jubilaciones, vamos a llegar a niveles de miseria mayores que los que han creado los sucesivos gobiernos, que nos han dejado en un 50% de pobreza. Juan Manuel. Sí, primero que conste en actas que en todo este debate estuve a la izquierda de Altamira, por lo menos de la lógica televisiva, posicional. Pero además decir que vamos a negociar teniendo en cuenta, en primer lugar, el bolsillo de los argentinos y las argentinas, la producción, las pequeñas y medianas empresas, haciéndole saber a los acreedores que han sido corresponsables, fundamentalmente el Fondo Monetario Internacional, corresponsables de la peor política económica de los últimos 40 años en la Argentina, del desastre que significó que en 4 años la Argentina estuviera al borde del default y que tuviera que recurrir al Fondo Monetario. Esto, el mejor de los casos, es un gran desacierto de parte del Fondo Monetario. Sí, pero desde luego que es un desacierto que lo pone en lugar de corresponsabilidad, sino de complicidad con estas políticas. Y de ese lugar sabemos que tenemos la experiencia, los valores y además la prioridad de defender primero a los argentinos y a las argentinas. Bien. Muchas gracias a todos. Ha sido un muy buen debate, así que, bueno. Y además fue mera casualidad que estuviesen allí y aquí. Ah, bueno, yo creo que no. Gracias.